close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Hola, somos un grupo de estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, Facultad de Ciencias e Ingeniería, carrera de Ingeniería Ambiental. Mi grupo está conformado por Milena Polo, Diego Lulema, Edison Aragundi, Wallace Caballón y quienes habla Lucera White. El día de hoy vamos a hablar sobre ejercicios de estructura en equilibrio. Ejercicio 6.2. Determina la fuerza axilar en la que los elementos de la armadura mostrados e indique si están en tensión o en compresión. Al lado derecho visualizamos un dibujo que tiene dos tipos de soportes, soporte de pasador y soporte de rodilla. Lo primero que debemos hacer es un diagrama de cuerpo libre y empezamos con la articulación A. Sumatoria de fuerza en X es igual a menos 7 dividido de la raíz de 65 por la fuerza de AB más 7 dividido de la raíz de 65. Y la fuerza de AC es menos 800 newton de seno de 20 grados que es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a menos 7 dividido por la raíz de 65 de la fuerza de AB más 4 dividido por la raíz de 65 de la fuerza AC menos 800 newton del seno de 20 grados igual a 0. De la fuerza de AB que es igual a menos 915 newton, de la fuerza de AC que es igual de menos 600 newton. Y a continuación pasamos a la articulación C, que nos va a dar una sumatoria de fuerzas en X que es igual a menos 7 dividido por raíz de 65 de la fuerza de AC menos la fuerza de BC es igual a 0 y la fuerza de BC va a ser igual a 521 newton. En resumen, tenemos que la fuerza de AB es igual a 915 newton que está en comprensión, la fuerza de AC es igual a 600 newton que está en comprensión y la fuerza de BC es de 521 newton que está en tensión. El siguiente ejercicio es 6.3. El elemento de AB en la armadura que se muestra en la figura están sometidas a una fuerza en tensión de 1000 libras. Determina el peso W y la fuerza axilar en el elemento de AC. Podemos observar una imagen donde nos está dando dos tipos de soporte. Un soporte de rodillo y un soporte de pasador y tienen una fuerza. Comenzamos con el diagrama de cuerpo libre y empezamos con la articulación de A. La sumatoria de las fuerzas en X, que es igual a menos 2 dividido sobre la raíz de 5 por 1000 libras, menos 1 sobre raíz de 2, que es igual a 0. Y la sumatoria de fuerza en Y, que es menos 1 raíz de 5 dividido, multiplicado por 1000 libras, menos 1 dividido por la raíz de 2. Menos W es igual a 0. Eso nos da la fuerza de AC, que es igual a menos 1265 libras, y W es igual a 447 libras. En resumen, que tenemos que W es igual a 447 libras de la fuerza de AC, que es igual a 1265 libras y está en compresión. Hola, yo les voy a hablar sobre el ejercicio 6.10, lo voy a explicar. El ejercicio 6.10 nos dice, determina las fuerzas axiales en los elementos BD, CD, CE de la armadura mostrada, o sea, esta que la podemos visualizar aquí. Ya. En el diagrama de cuerpo libre de toda la armadura podemos ver A, B y C. Nos vamos a centrar en estos puntos. Para eso tenemos que determinar el ángulo. Ya, alfa es igual a tangente menos 1 por 3 cuartos, igual que nos vendría a ser a 36.9 grados, o sea, es los grados del ángulo. El diagrama de cuerpo libre. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a sub Y menos 6 kilonewtons igual a 0. Esa es la fuerza que podemos ver acá. La sumatoria del momento, tendremos que fijar un punto. Podría ser el punto A o el punto G, pero tendremos que fijarnos en cuál se nos hace más fácil. En este caso sería el punto G. Ya, la sumatoria en el momento en el punto G es igual a 6 kilonewtons por los 400 metros más A sub X 600 metros menos AY 1200 metros, lo igualamos a 0. Resolviendo, AX vendría a ser igual a 8 kilonewtons y AY vendría a ser igual a 6 kilonewtons. Usando, a ver, primero vamos a ver sobre la sección A. La sumatoria de fuerzas en X es igual a X más la
TAB más TAC coseno de alfa igual a 0. Las sumatorias de fuerzas en Y es igual a AY más TAC seno de alfa igual a 0. Resolviendo encontramos TAB igual a 0 y TAC igual a menos 10 kilonewton. Dado que la sección B consta de 3 miembros, 2 de los cuales son paralelos y no está sujeto a ninguna carga extrema, podemos decir que TBD es igual a TAB igual a 0 y TBD es igual a 0. Examinamos también la sección C. La sumatoria de fuerzas en X es igual a TCE más TCD coseno de alfa menos TAC coseno de alfa igual a 0. En las sumatorias de fuerzas en Y podemos encontrar menos TAC seno de alfa menos TCD seno de alfa menos TBC igual a 0. Esto vendría a ser igual a TCD igual a 10 kilonewton, TCE igual a menos 16 kilonewton. Por lo tanto, BD es igual a 0, el punto CD es igual a 10 kilonewtons, que vendría a ser la tensión. CE, en el punto CE vendría a ser igual a 16 kilonewtons, que vendría a ser compresión. En el otro ejercicio de la 6.11, las cargas F1 igual F2 es igual a 8 kilonewtons. Determinen las fuerzas axiales de los elementos BD, BE y BG. La solución. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar un diagrama de cuerpo libre y también debemos visualizar qué tipo de soporte tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos el soporte de pasador, que tiene 2 fuerzas, y el soporte de rodillo, que solo tiene una fuerza en Y. Ahora, la sumatoria de fuerzas en X vendría a ser igual a X más fuerza 1 más fuerza 2 igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y vendría a ser AY más GY igual a 0. En la sumatoria de momentos, lo mismo que en el ejercicio anterior, tenemos que centrarnos en un punto, en el punto A o en el punto G. En este caso, vendría a ser más factible hacerlo desde el punto A. La sumatoria de momentos en el punto A vendría a ser 8GY menos 3F2 menos 6F1 igual a 0. Resolviendo las cargas externas tenemos AX, que vendría a ser igual a menos 16 kilonewtons a la izquierda, AY igual a menos 9 kilonewtons hacia abajo y GY igual a 9 kilonewtons hacia arriba. Ahora determinamos las secciones BD, BE, BG. Comenzamos con la sección D o junta D. Aquí tenemos que determinar el ángulo. Acá podemos ver que el coseno es igual a 0.8, el seno es igual a 0.6 y esto vendría a ser a 36.87 grados. La sumatoria de fuerzas en X vendría a ser igual a fuerza F1 menos BD coseno de alfa igual a 0. Y sumatoria de FY vendría a ser a menos BD seno menos DE igual a 0. Resolviendo tendríamos PD igual a 10 kilonewtons, estaría en tensión, y DE igual a menos 6 kilonewtons, estaría en compresión. En la junta E tendremos DE igual a menos 6 kilonewtons. Aquí también podemos ver la realización de las fuerzas en X, que vendría a ser igual a 0, la realización de las fuerzas en Y igual a 0. Resolviendo esto tendríamos menos 6 kilonewtons en EG y 8 kilonewtons en BE. En la junta G también tendríamos la resolución, que vendría a ser a 9 kilonewtons. También sacaríamos las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Resolviendo obtenemos que en el punto BG es igual a menos 5 kilonewtons y en el punto CG igual a 4 kilonewtons. Por lo tanto, BD vendría a ser igual a 10 kilonewtons, BE igual a 8 kilonewtons y BG igual a menos 5 kilonewtons. En el ejercicio 6.14 nos dice, si nos desea que los elementos de la armadura mostrada estén sometidos a una carga axial
a tensión o comprensión mayor a 20 kilonewtons, ¿cuál es la magnitud máxima aceptable de la fuerza descendiente F? La solución vendría a ser A. Sumatoria de fuerza X es igual a menos fuerza AB de coseno de 36.9 grados, menos fuerza AC de seno de 30.5 grados, que es igual a 0. La sumatoria de F de fuerza Y es igual a menos fuerza AB de seno de 36.9 grados menos fuerza AC de coseno de 30.5 grados menos fuerza, que esto nos vendría a ser igual a 0. Aquí nos muestra un diagrama de cuerpo libre. En el punto C nos dice que la sumatoria de fuerza X es igual a menos fuerza CD menos fuerza BC de seno de 36.9 grados más fuerza de AC de coseno de seno de 30.5 grados es igual a 0. En la sumatoria de fuerza Y es igual a menos fuerza BC de coseno de 36.9 grados más fuerza de AC de coseno de 30.5 grados, que esto también nos da igual a 0. Finalmente, nos dice que la sumatoria de fuerza Y es igual a fuerza BD es igual a 0. Encontramos que la fuerza de AB es igual a 1.32 fuerza, la fuerza de AC es igual a menos 2.08 fuerza y la fuerza CD es igual a menos 2.4 fuerza. La fuerza BC es igual a 2.24 fuerza y la fuerza BD es igual a 0. Nos dice que el miembro crítico es de CD es igual a 2.4 fuerza, que es igual a 20 kilonewton, que viene a ser fuerza es igual a 8.33 kilonewton. En el 6.18 dice que nos considera las longitudes de los elementos de la armadura que se muestra en la figura. La masa de la caja suspendida es de 900 kilogramos. Determine las fuerzas axiales en los elementos. Tendremos aquí que resolver que la sumatoria de fuerza X es igual a menos fuerza AB de coseno de 40 grados, menos fuerza de AC de seno de 27.4 grados, que es igual a 0. La sumatoria de fuerza Y es igual a menos fuerza AB de seno de 40 grados, menos fuerza AC de coseno de 27.4 grados, menos 900 kilogramos por 9.81 metros sobre segundos, que esto nos da como resultado igual a 0. A continuación, en el punto C nos dice que la sumatoria de fuerza X es igual a menos fuerza CD de coseno de 40 grados menos fuerza BC de coseno de 50 grados más fuerza AC de seno de 27.4 grados, que esto nos sale también 0. Y la sumatoria de FY menos fuerza CD, que es seno de 40 grados, más fuerza de BC de seno de 50 grados, más fuerza de AC de coseno de 27.4 grados, también nos da igual a 0. Finalmente, nos dice que la sumatoria de fuerza de Y es igual a fuerza de A de coseno de 50 grados menos fuerza de BC de coseno de 50 grados menos fuerza de BD de coseno de 27.4 grados, nos da 0. Resolviendo, encontramos que la fuerza de AB es igual a 10.56 kilonewton, que está en tensión. La fuerza AC es igual a 17.58 kilonewton, que está en comprensión. La fuerza CD es igual a 16.23 kilonewton, que está en comprensión. La fuerza BC igual a 6.76 kilonewton, que está en tensión. Y por último, la fuerza BD, que es igual a 1.807 kilonewton, que está en tensión. Buen día, yo les voy a hablar sobre el ejercicio 6.24, el cual trata sobre la armadura Pratt para puentes, que se muestra en la figura de aquí, en la cual dice que soporta 5 fuerzas de 300 kilonewton.
La dimensión entre cada nudo es de 8 metros y nos pide que determinemos las fuerzas axiales en los elementos BC, BI y BJ. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este tipo de ejercicios es hacer un diagrama de cuerpo libre y percatarnos sobre los soportes que tiene. Como podemos ver, aquí se muestra que tiene un soporte pasador y un soporte de tipo rodillo. En el soporte de tipo pasador se muestra que las fuerzas solo se muestra un tipo de fuerza, pero en realidad actúan dos. Lo que pasa es que como el eje X solo hay una única fuerza, entonces inmediatamente se anula, ya que se tiene que igualar a cero. Y en el tipo rodillo actúa solo una fuerza, tal como se muestra en el diagrama. Para resolver esto tenemos que tomar todas las fuerzas en el eje X, como se muestra aquí, es igual a AX igual a 0. Entonces hacemos la sumatoria de las fuerzas en Y, que nos da igual a AY más AY menos 5, que multiplica 300, que es igual a 0. Los 5 es igual a las 5 fuerzas que soporta la armadura y los 300 de la fuerza. Tenemos también que hacer las sumatorias de los movimientos axiales en el punto A, que sería 6, que multiplica 8 en AY, menos 300. Ahí tendríamos que poner las distancias, 8 más 16, o sea, va sumando cada punto del nodo, 24, 32 y 40, y todo eso lo igualamos a 0. De estas ecuaciones obtenemos que AY es igual a AY, igual a 750 kilonewton. Y tendremos que dividir estas secciones para poder sacar cada punto o elemento que necesitamos. Es decir, que necesitamos de la geometría obtener el ángulo que nos da 45. Ahora haremos el elemento BC, la sección A. Para hacer eso tenemos que dividir la armadura desde el punto A y B, y que forma un triángulo. Entonces ahí hacemos un procedimiento normal en el cual tenemos que hacer las sumatorias en fuerzas en X, que nos da igual a AX más T, AB, que son el punto del nodo de A y B, por el coseno de Z, más TAI, todo eso lo igualamos a 0. También tenemos que hacer las sumatorias en fuerzas en Y, que nos daría T, A y B, más el seno de Z, más AY igual a 0. De estas ecuaciones nos daría T, que es TAB, que nos da igual a 1061 kilonewton, y TAI, que nos da 750. Proseguimos con la sección I, que tendríamos que hacer el mismo procedimiento, sacar una sección de la armadura, y haríamos el mismo procedimiento que serían las sumatorias en fuerzas en X, igual a T, que multiplica a 1 y J, menos TAI, que se equivale a 0. Las sumatorias en fuerzas en Y, lo mismo, y lo igualamos con TBI menos 300, que es igual a 0. De estas ecuaciones obtenemos TB1 igual a 300 kN, y TIJ, que es igual a 750. Proseguimos con la última sección del ejercicio, que haríamos lo mismo, igualamos las fuerzas en X, y nos daría T, B, que multiplica B por C, más TBJ por el coseno de Z, más TAB por el coseno de Z, que lo igualamos a 0. Y las fuerzas en Y hacemos lo mismo, menos TBI, menos TBJ, que multiplica el seno de Z, más TAI, por el seno de Z, que es igual a 0. Las ecuaciones tenemos que TB es igual a 1200 kilonewtons, y TBJ es igual a 636 kilonewtons. Tenemos el ejercicio punto 25, el cual nos dice que para la armadura de techo mostrada, está aquí, dice que determinemos las fuerzas axiales en los elementos AD, BD, BD y DG, y modele los soportes en AE y como soportes de rodillo. En este diagrama podemos darnos cuenta que no hay soportes, solo hay soportes fijos. Entonces tendríamos que hacer un trabajo de sumatorias de momentos en I para buscar el momento de sumatorias en momentos en A. Entonces tendríamos que coger, por ejemplo, desde el punto 1, o sea, desde I, tendríamos que poner el 6 de H, que multiplica al 3 de la distancia que forma la H. Ahí tendríamos que sumarlo, más el 8 del siguiente punto o nodo, que sería 8, y ahí sumamos la distancia, 3 más 3, que nos daría 6. Y así sucesivamente tendremos que seguir
hasta terminar toda la armadura. Y todo eso lo igualamos a 0. Al resolver eso nos daría que A, la incógnita, nos quedaría 19 kilonewtons. Y procederíamos a dividir esto por secciones. En la sección A tendríamos que el ángulo que nos daría es 21,8. Entonces sacaríamos las fuerzas en Y, que es igual a FAB, que multiplica el seno de 21,8 grados, más A. A eso le igualamos a 0, que nos daría en total fuerzas de AD es igual a 47,5 kilonewtons. Y las fuerzas en las sumatorias en X tendríamos que hacer lo mismo, que es igual a fuerzas en AD más fuerzas en AB, que multiplica el coseno de 21,8 grados. Todo eso lo igualamos a 0. Y en respuesta nos quedaría 47,5 kilonewtons. En la sección B tendremos que hacer el nuevo procedimiento. Tendríamos que sacar la sección que nos pide, que es B por D. Entonces tendríamos que hacer las sumatorias en fuerzas en X. Y tendríamos que recolectar cada fuerza. Fuerzas en AB, más fuerzas en DC, más fuerzas en AD, por coseno de 21,8, igual a 0. Y lo mismo en fuerzas en Y, tendríamos que recolectar las fuerzas en AD, más fuerzas en BC, más fuerzas en BD, por el coseno de 21,8, menos el 6 kilonewtons del punto H, todo eso lo igualamos a 0. Resolviendo nos quedaría que fuerzas en BC es igual a 43,1 kilonewtons, negativo con FBD, que es igual a menos 8,08. En la sección C del ejercicio, que sería D, E, tendríamos que sacar la sección de ahí, o sea, del D y del E, y hacer las mismas sumatorias en fuerzas en Y, que nos quedaría menos 8 kilonewtons menos FCD más fuerzas en F en CE menos fuerzas en BC, que multiplica el seno de 21,8 grados, igual es a 0, y también tenemos que sacar las fuerzas en X. Fuerzas en CE menos BC, que multiplica el coseno de 21,8 grados, que es igual a 0. Resolviendo esto, tendríamos en fuerzas en CD es igual a menos 8 kilonewtons, y fuerzas en CE es igual a menos 43,1 kilonewtons. Tendríamos que resolver la última sección que nos pide, que es el punto DG. Tendríamos que sacar las fuerzas en X, que serían menos FAD por las fuerzas que van en negativo, más fuerzas en DG menos AD por el coseno de 21,8, más las fuerzas de DE por el coseno de 50 kilonewtons. Eso nos haría, eso tendríamos que igualarlo a 0. Tendríamos que también sacar las sumatorias de fuerzas en Y, que nos haría FBD por el coseno de 21,8, más las fuerzas en CD, que multiplica al seno de 50,19, que es igual a, lo igualamos a 0. Resolviendo todo esto nos quedaría que FDE es igual a 14,3 kilonewtons y las fuerzas en DG es igual a 30,8 kilonewtons. En resumen, tendríamos que las fuerzas en el punto AD serían 47,5 kilonewtons, las fuerzas en el punto BD serían 8,08 kilonewtons, y las fuerzas en el punto D serían 14,32 kilonewtons. Por último, las fuerzas en el punto DG serían 30,8. Ejercicio 6.29. Diseña una armadura unida a los soportes A y B que vaya sobre el obstáculo y resista la carga aplicada en el punto C de la figura. B. Determina las fuerzas axiales en los elementos de la armadura que diseñó en el inciso A. Podemos ver aquí la representación de la gráfica que vamos a sacar los cálculos. Primero sacaremos lo que son, como estamos hablando sobre un soporte de pasador y estamos hablando de un soporte de rodillo. El soporte de pasador, como ya sabemos, sacamos dos fuerzas, que es la fuerza en X y una fuerza en Y. Mientras que la B, la que es de rodillo, se saca solamente una fuerza en Y. Las fuerzas en X se denominan a 0 porque no están ejerciendo ninguna fuerza. Por eso se representa como AX igual a 0. Vuelta las fuerzas en F de Y sería igual a 0, pero se utiliza la fórmula para sacar el equilibrio. AY más BY más CY, que sería igual a 0. Pero CY está representado por 10 kilonewtons, que se puede ver en la parte C. Ahora sacaremos la sumatoria de los momentos en A, que es igual a D. Sacaremos este de aquí con el nuevo nodo que nosotros pusimos para sacar el punto D.
Se pone BY es igual a 6 metros, que es la distancia de A a B, menos 10 kilonewtons del valor de acá y sale igual a 0. El valor de BY despejando saldría 30 kilonewtons. De ahí sacamos el valor de AY, que sería 10 kilonewtons menos 30 de BY. Ese ahí nos queda un valor de menos 20 kilonewtons. Ahora comenzaremos con el conjunto A, que es este de aquí. Comenzaremos en la sumatoria de fuerzas en X, que sería igual a 0. Se hace la sumatoria, como aquí se puede ver el diagrama de cuerpo libre, están las representaciones de la A, hacia qué lado se dirige. Y con el ángulo que vamos a trabajar, que serían de 45 grados. Es AX más BY más AD del coseno de 45 grados, que nos daría igual a 0. De ahí sacamos la sumatoria de F de las fuerzas en Y, que serían igualadas a 0, que sería AY más AD, que se representa aquí con el seno de 45 grados, que nos daría igual a 0. En total, despejando, nos salía AD es igual a 20 kilonewtons dividido para seno de 45 grados, que nos da un valor de 20 raíz de 2 kilonewtons. El conjunto D se representa por la sumatoria de las fuerzas en X, que nos daría igual a 0. Utilizamos la misma fórmula anteriormente con el coseno de 45 grados, que nos iguala a 0, pero aquí despejamos lo que es menos AD, coseno de 45 más DC y la representación de la gráfica. De ahí sacamos lo que son las sumatorias de las fuerzas en Y, que sería igual a 0, que se da la representación aquí de D, de D sobre A, la DB y DC, las conexiones que tiene. Nos queda menos DB, menos DA, seno de 45 grados, que está la representación aquí, menos DC sobre la representación de la gráfica. En resumen, nos quedan los valores de AB, nos queda igual a 15 raíz de 2 kilonewtons. El valor de AD nos queda igual a 20 raíz de 2 kilonewtons. El valor de DC nos queda igual a 18 raíz de 2 kilonewtons. Y DB nos queda igual a el valor de 25 raíz de 2 kilonewtons. Ya. Empezamos con el ejercicio de 6.30. Suponga que se desea diseñar una armadura soportada en A y B, figura A, capaz de resistir una carga descendente de 3 kilonewtons en el punto C. Si se usa el diseño más sencillo, figura B, que se representa aquí, el elemento AC está sometido a una fuerza de tensión de 5 kilonewtons. Tenemos que rediseñar la armadura de manera que la máxima fuerza de tensión sea menor a 3 kilonewtons. Lo que vamos a hacer aquí es la representación de esta gráfica con el diagrama de cuerpo libre. Lo primero que haremos son sacar los ángulos que son necesarios para poder sacar la sumatoria de las fuerzas. Sacamos el ángulo de θ, que sería 1.2 dividido para 1.6. Sacamos el valor de θ, que nos sale un ángulo de 36.87 grados. Y el seno se representaría de θ con 0.6. Sacamos lo que es la sumatoria en las fuerzas en X, que nos queda igual a AX más BX es igual a 0. Pero en su representación ya despejada nos quedaría AX es igual a menos 4 kilonewtons. Las sumatorias de fuerzas en Y es igual a AY menos 3 kilonewtons, que está la representación aquí de la fuerza. Nos queda igual a 0, en el cual se representa por BX igual a 4 kilonewtons. Más la sumatoria de momentos en A, que quedaría igual a 1.2 de BX menos 1.6 multiplicada para la fuerza ejercida, que nos daría 0, y nos quedaría en representación AY igual a menos 3 kilonewtons. Ahora comenzaremos a sacar lo que es el conjunto C, la representación que está con el ángulo de θ, que ya trabajamos anteriormente, que nos sale 36.87. Se haría las sumatorias de fuerzas en X igual a menos BC más AC, coseno de θ es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y igual a AC, seno de θ menos 3 kilonewtons, quedaría igual a 0. El valor de BC nos quedaría igual a menos 4 kilonewtons en compresión y AC nos quedaría igual a 5 kilonewtons. Pero también sería una representación del conjunto B, que está la representación de las flechas en BX, BC y AB, que serían tipo las fuerzas. Las sumatorias en fuerzas de X sería igual a BX más BC igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a AB igual a 0. Aquí abajo, como podemos ver, es una representación de la solución más simple. Es colocar un segundo miembro paralelo en CA, que serían las conexiones de aquí, así reduciendo la carga de la mitad.